En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón, puentes y cordajes donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, torvo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. Niebla del riachuelo amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo sueña, marinero, con tu viejo bergantín. Bebe tus nostalgias en el sordo cafetín. Llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción llueve lentamente sobre tu desolación. Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar, bordas de lanchones sin amarras que soldar, triste caravana sin destino ni ilusión, como un barco preso en la botella del figón. Niebla del riachuelo amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Días 15 de enero del año 2021. Encontrándonos hoy con este frío, digamos, caraqueño, que es tan rico, pero bueno, que por supuesto hace que utilicemos chaqueta y demás.
aditamentos y escuchando un bello tango de 1937. La música se la debemos a Juan Carlos Cobian, la letra a Enrique Cadilamo, Niebla del Riachuelo, interpretado maravillosamente por Gabriela Morgaré y la Yunta Trío en 2014. De las mejores interpretaciones contemporáneas de este viejo tango, además Gabriela Morgaré es una persona que hasta vale la pena verla, es una mujer bella. Y esta Yunta Trío es un trío de instrumental de mujeres. Una belleza, se los recomiendo, está en el canal de YouTube. Hoy, bueno, Hugo, bienvenido, profesor Laud. Hugo, estás llegando a la hora de la primera lectura de esta misa, ¿ok? A las 11 de la mañana. Profesor Laud, mis saludos, por supuesto, bienvenido Pedro Pacheco, ya lo vamos a presentar. Día de San Mauro Abad, fundador de monasterios. Cuando nosotros damos teoría de las organizaciones, nos damos cuenta del inmenso esfuerzo gerencial que significaba fundar un monasterio. Porque los monasterios fueron las únicas unidades económicas que quedaron de envergadura, que quedaron a la caída del Imperio Romano. Así que no es casualidad, San Mauro Abad, un monje del entre el siglo V y VI, pana de San Benito, el fundador de la lógica de los monasterios, con su regla benedictina. Gracias a todos los que están oyéndonos a nosotros a través de RCR 750, el canal de TuneIn, @RCR 750 en las redes sociales, por el canal de YouTube. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilipsa Arcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción, José Gregorio González en los controles, Argenis Barreto en la lectura de las noticias, Marilia, que ahora es coordinadora de información. Felicitaciones, Marilia, el muy merecido, coordinadora de prensa. Bueno, a ella y a todo su equipo un fuerte abrazo. Bueno, tenemos hoy, en Viernes de Economía y Libertad, un invitado muy especial. Desde hace muchísimo tiempo no teníamos el placer de tener con nosotros a un dirigente empresarial, a un líder empresarial de la calidad y la envergadura de Pedro Pacheco Rodríguez. Él es el socio principal de PwC en Venezuela. La firma es Pacheco Apostólico y Asociados, si mal no recuerdo, si no estoy demasiado desactualizado. Tuve el inmenso gusto de trabajar con él. Él fue el presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas. Por allí vi que recientemente cumplieron con la tradición de colgar el cuadro en la Galería de los Expresidentes. Yo lamentablemente no me enteré a tiempo como para acompañarlo, porque fue de verdad un maravilloso compañero y líder de Junta. Y con él nosotros queremos conversar sobre, bueno, la vida sigue, más allá de todo lo que nos ofusca a nosotros el tema del COVID, la vida sigue, la economía sigue, la gerencia sigue y el mundo tiene sus propias inercias, sus propias megatendencias. Y sobre las megatendencias globales, por supuesto, y sus impactos en la gerencia y negocio, queremos hablar hoy con Pedro Pacheco. Bienvenido, Pedro, este es tu programa. Y bueno, voy a comenzar yo, después va Hugo, después va el profesor Laud con las preguntas y comentarios. Quisiera comenzar yo preguntándote, bueno, ¿qué es eso de las megatendencias globales? ¿Cómo las podemos delinear? ¿Cómo nos afectan? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Víctor, por la invitación. Un placer el estar acá contigo y bueno, y recordar esas gratas experiencias que tú acabas de señalar. Para mí también fue un placer trabajar contigo. Creo que hicimos una labor de equipo que es lo fundamental, trabajar en equipo. Y la verdad que ese tiempo lo disfruté mucho y te lo agradezco. El tema de las megatendencias, de las cuales llevamos algunos años trabajando o hablando de ellas, realmente son más importantes de lo que a veces creemos, y más importante, o la gerencia no se las toma tan en serio como debería tomarse. Normalmente hablamos mucho de incertidumbre, de aquellas cosas que no sabemos si van a ocurrir o no, y justamente las megatendencias
son aquellos aspectos con un porcentaje alto de que van a ocurrir, de que salvo de que ocurra una cuestión muy extraordinaria, ellas van a estar allí presentes, que no hay forma de detenerlas, por más poder que pueda tener cualquier individuo, por más poder que pueda tener cualquier Estado. ¿Cuál es una megatendencia clara? El cambio demográfico. A nivel mundial hay una tendencia de envejecimiento de la población, hay una tendencia a que va a haber unos países que van a ser protagonistas en cuanto al número de personas. Por ejemplo, nos impresionaría si decimos que Nigeria, un país africano, dentro de 20, 30 años va a tener más población que toda Europa. Eso es un dato relevante, eso es una mega tendencia. Al gerente le corresponde entonces ver cómo gestiona ese cambio que se está produciendo en el tiempo y cómo eso impacta en tu negocio. Alguien pudiera decir, bueno, el que haya o no haya envejecimiento, ¿cómo afecta a mi negocio? Bueno, tan sencillo como que si usted hace pañales para bebé, probablemente tenga ahora que hacer pañales para personas de mayor edad, por mencionar un ejemplo sencillo. El tipo de entretenimiento va a ser distinto. El trabajo, por esa mega tendencia te lleva a que en el mundo se van a requerir muchas más enfermeras, que la profesión de cartero que desapareció hace muchos años. Entonces las megatendencias que siempre han estado allí, una de ellas es el cambio demográfico, la otra es el cambio climático, que en Venezuela con todos los asuntos que tenemos que lidiar en el día a día, las tenemos en un segundo plano, pero cada vez más están teniendo impacto en la economía y por supuesto que impacto en la gerencia, transformando negocios o sectores como puede ser el petróleo por otros sectores que son más amigables con el medio ambiente. Eso es una megatendencia. Otra megatendencia es la concentración, las urbanizaciones. Cada vez los seres humanos estamos viviendo más en grandes países y entonces te consigues fenómenos de abandono del campo que perfectamente lo puedes decir en Venezuela, pero que también lo puedes decir en España cuando hablan de la España vaciada. Entonces eso es otra megatendencia. Pero quizás la megatendencia que irrumpe por primera vez, que nunca había estado presente en la humanidad, como lo está hoy en día, y es la que está marcando la pauta, es la tecnología. Eso es una megatendencia. O sea, la tecnología, podremos tener muchas incertidumbres, pero va a estar allí presente y cada vez más en nuestras vidas. Entonces, cuando tú haces ese análisis de las megatendencias y lo aterrizas por países, cuando lo aterrizas por sectores, entonces tú vas a conseguir que hay unos sectores que claramente van a ser unos sectores ganadores, va a haber otros sectores que van a estar afectados, otros muy afectados, y va a haber unos sectores que van a ser perdedores, que van a desaparecer. Entonces, en el análisis, en ese contexto, tienes que tomar en cuenta todos estos aspectos. ¿Qué pasa en el 2020? En el 2020, con la llegada de la pandemia, con la llegada de la COVID-19, lo que ocurre es que él actúa como un catalizador positivo, es decir, todo aquello que estaba previsto de que ocurriese, particularmente en la megatendencia tecnología, que iba a ocurrir dentro de 5 o 10 años, de repente hubo que ponerlo en práctica lo antes posible. Uno de ellos, el teletrabajo. El teletrabajo era una tendencia muy incipiente, que algunas empresas lo practicaban con mayor o menor grado. Cuando llega la pandemia, se acelera el teletrabajo, pero eso estaba previsto que ocurriese en el 2030. La telemedicina, eso estaba previsto que ocurriese dentro de 5, dentro de 10 años. La videoconferencia, que pasamos que en enero del 2020 absolutamente nadie, por exagerar, conocía que era Zoom, y hoy en día todo el mundo sabe que es Zoom. Entonces esas herramientas de videoconferencias, de eventos, de tener una cata, ¿a quién se le hubiese ocurrido tener una cata de vino haciendo una teleconferencia o ir a un concierto en streaming o visitar un museo? Eso era impensable. Entonces, toda esa aceleración en términos, digamos, pragmáticos, se lo debemos a la pandemia. No estamos hablando del lado negativo que ha tenido la pandemia desde el punto de vista de lo que está significando, no solamente desde el punto de vista de muertes
sino también desde el punto de vista de lo que va a marcar a las próximas generaciones, todo el endeudamiento, inyección de dinero que los estados están metiendo en el sistema financiero internacional para mantener el tejido industrial, eso alguien lo va a pagar, y lo va a pagar las próximas generaciones. Esa deuda va a significar mayores grados de pobreza, mayores grados de desigualdad, porque al igual que hablamos de estas cosas positivas de la COVID, bueno, también tenemos que hablar de estos otros aspectos que no son tan positivos. Pero también debemos recordar que esta crisis está siendo una crisis asimétrica. Es decir, todos estamos incursionados en una tempestad llamada la COVID-19, pero no a todos nos está afectando de la misma forma. Hay quienes en medio de esa tempestad están montados en un transatlántico, hay quienes están montados en un submarino, hay quienes están en una lancha, hay quienes están montados encima de una tabla y hay quienes simplemente están nadando tratando de mantenerse a flote. Entonces es importante, yo creo que el tema de la generalización, que como tú bien sabes, la frase famosa de que toda generalización es incorrecta, incluyendo esta, hoy más que nunca hay que analizarlo con mucho cuidado. Es una de las cosas que yo cada vez que puedo lo trato de señalar cuando decimos la economía venezolana en este último año se ha caído en un 30%, sí, es verdad, se ha reducido más o menos en un 30%, pero también hay sectores que han crecido un 15, un 20%. Esos son los que están montados en ese transatlántico y están los que tuvieron que cerrar. Entonces hay que tener mucho cuidado con los promedios. Cuando decimos este año la economía se va a mantener estable o va a decrecer, hay que analizar por sectores, hay que analizar en lo individual, porque es una crisis asimétrica y los promedios te pueden llevar a grandes distorsiones, ¿no? Yo comentaba hace un rato hablando de esto que decía que para entender el tema de qué tan distorsionante pueden ser los promedios, que tú puedes tener un vecino tuyo que tiene 4 vehículos y tú no tienes ningún vehículo. Entre los dos, en promedio, tienen 2 vehículos. Él tiene 4, tú tienes 0. Es distinto ese promedio cuando tu vecino tiene 2 y tú tienes 2. Entonces aquí no solamente es hablar de promedio, sino que también tenemos que hablar del grado de dispersión que puede existir en los datos. E insisto, ese es un fenómeno propio de la pandemia que ha puesto en evidencia esa asimetría entre los sectores, entre las personas. ¿A quiénes está afectando más? A los sectores más humildes, a los sectores menos preparados, a los que no se pueden conectar, a los que no pueden hacer telemedicina, teletrabajo. Entonces, allí, bueno, también tenemos grandes retos desde el punto de vista gerencial para ver cómo incorporamos a esa masa importante de población para que no se pierda este momento que yo lo denomino extraordinario, y el extraordinario pues alguien lo podrá ver como extraordinariamente bueno o extraordinariamente malo, pero lo que sí no podemos discutir es que no es un año cualquiera. Cuando a cualquiera de nosotros nos hablen del 2020, todos, y cuando digo todos, el mundo va a coincidir en ciertos aspectos, mientras que si te hablo del 2018, el 19 o el 10, no hay ninguna coincidencia en cuanto a que el 2020 fue extraordinario, sin lugar a duda. Cada quien pues le pondrá el calificativo a ese extraordinario. Hugo. Bueno, primero que nada, saludos a todos ustedes. Un placer conocer a Pedro Pacheco, a quien había escuchado repetidas veces y es conocido, pero no había tenido la oportunidad de conversar con usted. Me gusta mucho lo que está diciendo. Yo creo que es importante hablar de las tendencias. Una de las cosas que me viene a la cabeza y es una pregunta, reflexión, es, llegó la pandemia y yo tengo la impresión, por experiencia personal, profesional, y bueno, me imagino que usted mucho más, que el venezolano estaba mejor preparado que muchos otros países. Y voy a hablar de los gerentes. Yo creo que uno de los grandes activos que nosotros tenemos es la gerencia venezolana, ¿no? Después del apagón del año antepasado, pues ya estamos en el 2021, las cosas no fueron iguales, ya no fue lo mismo. Y eso nos aceleró el tiempo de manera negativa, porque obviamente muchas de estas cuestiones, de estas palancas, de estos sistemas de tecnología, el teletrabajo, o sea, la tecnología, digamos, telefónica, el internet, no son fuertes que hemos tenido y tuvimos que aprender a darle continuidad al negocio, a estar cerca a los empleados, a hacer, como organizaciones funcionar con muchos obstáculos, ¿ok? Obviamente eso ha ido mejorando dentro de lo que cabe, la gente buscando alternativas, conexiones satelitales,
internet, buscando alternativas de comunicación, y nos forzó, como había más dificultad de desplazarse, los costos mucho más altos, a comunicarnos sin estar necesariamente presentes. Creo que nosotros tuvimos una mejor posición cuando arrancó la pandemia, porque ya veníamos trabajando en modo llamarlo lo llaman business continuity, ¿no? O sea, dándole continuidad a una situación, no voy a llamar de calamidad, pero muy compleja. En ese sentido, uno escucha, y quería que ya para pasar la pregunta su opinión, es ¿qué son aquellos atributos que tienen los gerentes venezolanos que los hacen muy atractivos? O sea, un buen gerente venezolano aquí hoy es muy empático porque sabe que hay necesidades que está pasando su organización y sabe que tiene que apoyar, que tiene que por momentos trabajar desde su casa, pero no el horario normal, o unos horarios en específico, que son tendencias que hoy se discuten. Si uno entra al Harvard Business Review y habla de las tendencias del trabajo del 2021, dice cosas que uno ya estaba haciendo, ¿no? Intuitivamente, porque bueno, no puedes estar cerca y toda la historia. Quería que me comentara un poquito de eso, de cuál es la apreciación de la gerencia venezolana, esa apreciación de las capacidades que tiene y que lo hace atractivo. Todos los gerentes o empresarios muchos dicen, bueno, es que nosotros tenemos un PhD, no es una maestría, es un PhD. ¿Cuál sería su reflexión en ese sentido? No, sin lugar. 8 minutos un poco para ese tema, sí, antes del corte a las 11:30. Sin lugar a dudas, Hugo, bueno, y antes de responderte, hacerte allí una aclaratoria, el bigote mío blanco es pintado, o sea que no, lo de usted no hace falta esto. Gracias. Okay. Echando broma, ¿no? Fíjate, no, tú acabas de poner un ejemplo muy exacto, que fue el apagón del 2019. Nosotros ese apagón, yo cuando hablo de esto hago mención a que allí yo entendí aquella frase que dice, no hay mal que por bien no venga. El apagón fue un aprendizaje para nosotros, fue un ensayo, se puso en práctica el plan de contingencia y nos permitió hacer algunas entonaciones, correcciones que después nos permitieron, cuando llega la pandemia, actuar en forma mucho más rápida. Yo tengo la fortuna de tener esa dualidad de ver lo local con lo global. Somos parte de una red global y nosotros, al menos en Latinoamérica, te puedo decir con toda certeza que cuando arrancó la pandemia, nuestra disposición fue totalmente distinta. O sea, mis pares, la región tardó 3-4 meses para encarrilarse porque los agarró totalmente movidos en cosas básicas, o sea, cosas hasta cómo iba a trabajar el personal. Ya nosotros veníamos con protocolo. Y yo siempre decía que cuando nosotros estamos sujetos a revisiones internacionales y nos revisaban el plan de contingencia y entonces decía, mira, ¿dónde está el plan y este plan? Yo digo, pero es que si nosotros lo estamos ejecutando diariamente. O sea, ya nosotros, ese plan que tú dices, yo lo vengo ejecutando. O sea, que eso no aplica acá. Bueno, eso es lo que había ocurrido. Nosotros ya veníamos con ese plan de contingencia, entonces tú ves como nuestro personal rápidamente entiende y se adapta. Entonces, sí, efectivamente, la gerencia venezolana tiene unas particularidades, tiene unas competencias blandas que no las consigues en otra región. El tema muy nombrado siempre de la resiliencia, pero que yo he dicho que en este entorno no es suficiente con ser resiliente, también hay que ser longánimo. Longánimo es un concepto poco usado, de carácter bíblico, que significa perseverancia en la adversidad. Entonces tú tienes que tener los atributos de la resiliencia, pero también estos otros, como el que estamos hablando de perseverancia, eso lo hemos tenido que desarrollar, pero también longanimidad es hablar de paciencia, de cuidado por el prójimo, y nosotros en eso, pues, la colaboración que existe entre los equipos, entre el asegurarte de que tu personal esté bien, y para eso ya tenías un plan, ahí todo ese camino ya lo habíamos recorrido. Ahora, es cierto, tenemos esas competencias, tenemos esa capacidad de desaprender para aprender rápidamente, que hoy en día es fundamental. No solamente la capacidad de aprender, primero de desaprender, porque si ya tienes el CPU, el cerebro lleno y no lo vacías de paradigmas y permites que cosas nuevas entren, entonces por eso es que es importante esa capacidad de desaprender, de desadaptarse. ¿Qué ocurre? Que si bien es cierto que tenemos todas esas competencias, también tenemos que reconocer que tenemos debilidades en la parte tecnológica y que allí hay una brecha
hay una brecha entre las competencias y habilidades que tenemos los gerentes en Venezuela actualmente y la que está demandando el futuro. Un futuro que lo veíamos en el 2030, pero que se convirtió en presente. Entonces tenemos que acelerar nuestros procesos para entonces acortar esas brechas entre las competencias y habilidades en la tecnología y las que vamos a necesitar rápidamente. Porque esa mega tendencia de tecnología que va a afectar transversalmente a todas las profesiones, que va a implicar cambios profundos en los pensums de las universidades, que al final todo esto se traduce en la cuarta revolución industrial, va a requerir entonces que aceleremos esos procesos. Entonces las empresas que más rápido se adapten a ese proceso de digitalización. Cuando hablamos de digitalización estamos englobando todo lo que implica esa transformación, porque es mucho más que eso, es el uso de la inteligencia artificial, es el uso de la impresora 3D, es el uso de la robótica, es el uso del Internet de las cosas, que ya también está evolucionando, y no es el Internet de las cosas, sino es el Internet del comportamiento. Hoy en día sectores como el automovilístico incorporan el Internet para saber cuál es tu comportamiento, si tú aceleras, si tú frenas, si tú giras las curvas rápidamente. Y eso, bueno, es información que le sirve no solamente para ese sector automovilístico, sino que es información que luego cooperativamente con otros sectores como el sector seguro puede ser importante. Entonces, todas esas tecnologías tenemos que tenerlas en la agenda permanentemente, más allá de los problemas que tengamos. Y eso tenemos que reconocer de que es una carencia, ya no cuando nos comparamos con el mundo en general, sino incluso con la región. Allí hay estudios que demuestran que nos hemos desfasado con la región. Tenemos 20.000 razones para explicar por qué ese atraso, pero es importante ponerlo en la agenda, Hugo, porque yo he dicho que las empresas nuestras tienen la capacidad de adaptación, las que han logrado sobrevivir, por supuesto, porque muchas han quedado en el camino, de sobrevivir al socialismo del siglo XXI, pero a lo mejor no sobrevives a la cuarta revolución industrial, a lo mejor no sobrevives a la transformación. Entonces ahí tenemos un gran reto donde los gerentes tenemos que hacer un mea culpa de reconocer que sí, que tenemos unas competencias, que hemos hecho un PhD, pero ahora tenemos que hacer otro PhD en otra especialización llamada todo lo que tiene que ver con el mundo de las tecnologías. Bueno, vamos un momento al corte. Estamos conversando hoy con Pedro Pacheco, socio principal de la firma PwC en Venezuela, Pacheco Apostólico y Asociados, y estamos hablando sobre las megatendencias, impactos en la gerencia y en los negocios, y volvemos con el comentario y la pregunta del doctor Daniel Labor. Ya regresamos. Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR.tv, la